Nuevamente les voy a invitar a que abramos la Biblia, la palabra del Señor, para meditar por unos momentos en ella. Y para hacerlo, vamos nosotros a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículos 1 al 8. Y dice de la siguiente manera: Juan, capítulo 21, versículos 1 al 8. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 8. Dice en los primeros versículos que después de esto, es decir, después de que se había manifestado el Señor Jesús, estando Tomás junto con sus discípulos, y que le había prácticamente reclamado el hecho de que no había creído en la resurrección de Jesús. Después de estos acontecimientos, dice la Biblia que se volvió a aparecer nuestro Señor Jesucristo a algunos de sus discípulos. Es interesante notar y es interesante ver que algunas personas dicen que el único animal en el mundo que tropieza con la misma piedra es el hombre. Aunque conozca su historia, está condenado a repetirla, porque continuamente suceden exactamente las cosas que con frecuencia no ha aprendido de la experiencia y vuelve otra vez a repetir lo mismo. Actualmente estamos en una situación caótica. Ahora bien, y esta situación parece que nos va a llevar a resultados realmente catastróficos, como ha sucedido la mayoría de las veces. Es decir, no aprendemos con la experiencia. Ahora bien, uno se pregunta, ¿cuál es la razón de que frecuentemente nos estemos equivocando y estemos incluso tomando decisiones totalmente equivocadas, o que simplemente no sabemos qué hacer en determinados momentos? Bueno, ese es el problema del hombre. Por eso, en esta hora, vamos nosotros a meditar por unos momentos en lo que nosotros podríamos llamar el problema del hombre. Ese va a ser nuestro tema, el problema del hombre. Y siempre sucede lo mismo. Sociólogos, psicólogos, antropólogos, filósofos y personas supuestamente especializadas comienzan a comentar, a indagar qué se puede hacer en situaciones como estas. Y generalmente no llegan a ninguna conclusión aceptable o correcta. La razón, simplemente porque no están dispuestos a reconocer el problema del hombre, el problema fundamental, y
los demás problemas que conllevan en relación con eso. El hombre es una criatura pecadora. Y como criatura pecadora, fijémonos bien, no puede hacer nada bueno realmente. No puede salir nada bueno de una persona que desde su raíz está maleada, está descompuesta, está putrefacta. Ahora bien, y esto se ve reflejado en su conducta, en sus hechos, en sus actos. Es por eso que nosotros necesitamos ver y comprender, de acuerdo a la palabra del Señor, cuál es el problema que conlleva el hecho de que el hombre es pecador. Si nosotros examinamos y analizamos este pasaje, nos daremos cuenta que en él está reflejada la situación del hombre. Y nosotros podemos aprender exactamente en relación con esto. Ahora bien, ¿qué es lo que aquí se nos enseña? Primero, el primer problema del hombre es olvidarse de Dios. Ese es el problema. Olvidarse de Dios. Como criatura que se desvió de Dios, cometiendo pecado y desobedeciendo el mandato del Señor, a partir de allí, su problema es olvidarse de Dios. Y esto nos lo enseña este pasaje en los versículos 1 al 3. Fijémonos bien. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Si nosotros nos ponemos a analizar y examinar exactamente lo que estas personas tenían, hacían y pensaban, uno puede sacar algunas lecciones respecto a estos personajes. Y una de las lecciones es que ellos, sabemos, que eran, porque dice aquí, que eran exactamente los discípulos de Jesús. Ahora bien, como discípulos de Jesús, ellos habían tenido un aprendizaje intenso en relación con lo divino, porque Jesucristo se presentó y es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, compartió con sus discípulos las enseñanzas acerca de Dios y los instruyó adecuadamente. Sin embargo, sus discípulos parece ver que todo lo que habían aprendido lo echaron en saco roto. La pregunta es ¿por qué? Porque vemos que se olvidaron de Dios. Fijémonos bien. Estos discípulos habían recibido incluso la presencia del Señor Jesús después de su resurrección. Ya resucitado se les había aparecido algunas veces. Y sin embargo, a pesar de ello, no aprendieron la lección. ¿Qué es lo primero que hace? Estando reunidos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de acercarse al Señor, dijo Pedro a sus condiscípulos: voy a pescar.
¿Y qué dijeron sus compañeros? Vamos nosotros también contigo. Y fueron y se metieron en una barca, se introdujeron al mar y no pescaron nada. Uno dice y uno se pregunta, bueno, ¿y Dios? ¿El Señor? Simplemente lo olvidaron. Esto a pesar de ser personas altamente preparadas en las cosas de Dios, porque Jesucristo los había instruido. Y aquí vemos nosotros que de lo primero que se ocuparon fue del trabajo. Vamos nosotros a trabajar. ¿Que no eran discípulos de Jesús? Sí. Pero lo primero que se les vino a la mente es el trabajo. Y muchas veces, en realidad, la mayoría de las veces, el hombre no tiene cabida en su corazón para Dios y la excusa supuestamente válida es su trabajo. Tiene mucho trabajo para ocuparse de Dios. Además, no tiene tiempo para Dios. Esa es la excusa común. Y como no tenemos nosotros tiempo para el Señor, ni siquiera nos preocupamos por buscarlo. Tratar de saber exactamente qué es lo que el Señor quiere en relación con nuestra propia vida. No. Nos ocupamos de los quehaceres domésticos. Y esos quehaceres son los que evitan que nosotros nos ocupemos del Señor. Ahora bien, el Señor Jesús los había instruido y los había educado en las cosas divinas. Pero parece que el hombre es en muchos aspectos, tan necio, que simplemente las cosas de Dios no las toma en cuenta para nada. Para nada. Y como hemos dicho, la excusa común es que tenemos mucho trabajo. Y no solamente eso. A pesar de que tenemos incluso todo el tiempo del mundo para buscar a Dios, lo perdemos en otras cosas totalmente insignificantes. La cuestión es no ocuparnos de Dios. En nuestra mente no existe Dios, en nuestro corazón menos. No existe Dios para nosotros. Cuando deberíamos nosotros de darle la prioridad al Señor. Es decir, nosotros como criaturas de Dios, criaturas, no hijos de Dios, criaturas, debemos hacer un alto y reflexionar, pero no lo hacemos. Ahora, como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta a Dios para todo. Para todo. Ese es uno de los problemas fundamentales para con el hombre. Y en ese sentido, jamás nosotros vamos a poder hacer las cosas correctas y adecuadas y menos contribuir a que las cosas marchen mejor si nosotros no tomamos en cuenta a Dios ni en nuestra propia vida. Imagínense para con los demás. Ese es uno de los principales problemas que el hombre tiene, que su vida vana e insensata no quiere nada con Dios. Y es lamentable que los mismos discípulos que eran del Señor obraron de esa manera. Se ocuparon de sus quehaceres domésticos y se olvidaron de Dios. Pero no solamente eso. El segundo problema es
no reconocer que todo lo que tiene y todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. Versículos 4 al 6. Vean. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es una ilustración increíble y extraordinaria de cómo es que el Señor Jesús, a pesar de que nosotros no lo tomamos en cuenta, a pesar de que nos olvidamos de Dios, Él nos bendice. El hombre cree que lo que tiene es producto de sus esfuerzos, de su trabajo, de todo lo que él hace es producto de su inteligencia y de su sabiduría. Pero no es así. Todo lo que tenemos es bendición de Dios. ¿No acaso el Señor Jesús nos dice, su palabra lo enseña, Él lo dijo: sed como vuestro Padre, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos? Él comparte para todos. Él bendice a todos. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de darnos cuenta que todo proviene de Dios. Sus bendiciones las comparte con nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sea lo que sea, proviene de Dios. Vean lo que nos dice el versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Tienen algo de comer? No, no tenemos, le dijeron. No tenemos, no. ¿Verdad? Bien, les voy a dar. Les voy a compartir. En ese sentido, entre paréntesis, podemos decir, fijémonos bien, ¿cuántas veces nosotros, incluso como personas, a nivel humano, le hemos preguntado a alguien: ¿tienes algo de comer? Nos olvidamos, porque nos olvidamos de Dios. ¿Estamos listos para proveer a nivel humano? ¿Tienen algo de comer? ¿Estamos listos para, en ese sentido, manifestar nuestra acción humana, divina, para compartir? El Señor se caracteriza por eso. Él bendice. Echen la red a un lado de la barca y hallaréis. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El Señor siempre bendice. Incluso en la vida cotidiana. Nuestra propia vida es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿No acaso la Biblia dice: Él hace morir y Él hace vivir? Él hiere y Él sana, y no hay quien de su mano libre? Es decir, la Biblia nos lo enseña. Aún tiene al impío para el día malo. Todo proviene de Dios. ¿Por qué entonces nosotros no somos lo suficientemente sabios para buscar la presencia de Dios e invocar su dirección y su ayuda, su nombre, y reconocer en un momento dado, comprender que todo proviene de Dios? A uno les da más, a otros les da menos, a otros definitivamente los deja
A unos los hace sabios, a otros simplemente los deja en la ignorancia. Pero todo proviene de Dios. Todo. Entonces, nosotros debemos de reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y seamos agradecidos. Pero no solamente eso. En tercer lugar y por último, son muy pocos los que reconocen este hecho. Muy pocos. Versículos 7 y 8 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Son pocos. ¿Cuántos discípulos estaban aquí? 7. Por lo menos lo que menciona son 7. Fíjense bien. Estaban juntos Simón Pedro, 1. Tomás llamado el Dídimo, 2. Natanael de Caná de Galilea, 3. Los hijos de Zebedeo, que eran 2, 5. Y otros 2 de sus discípulos, 7. ¿Y cuántos los reconocieron? 1. Dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y entonces Simón Pedro, como se había desnudado, se brincó al mar porque le dio vergüenza que lo viera de esa manera. Por lo menos a algunos les da vergüenza. Y uno es el que lo reconoce. En este sentido, el tanto por ciento de la humanidad, comparado en ese aspecto, nos daremos cuenta con que el 1% de la humanidad reconoce que las cosas provienen de Dios y da gracias. Es decir, ¿cuántos son? Solo la iglesia del Señor. Y aún de la iglesia del Señor también son pocos. Son pocos los que le agradecen a Cristo, los que le agradecen a Dios las bendiciones que Él derrama sobre sus vidas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que somos personas ingratas y mal agradecidas. O que le damos las gracias a otras criaturas a las criaturas antes que al Creador. Nos olvidamos de Dios y nos llenamos de cuestiones totalmente ajenas, incluso abominables delante del Señor. Porque toda idolatría, toda inclinación ante imágenes es una abominación. Y ante ellas les damos gracias, según supuestamente por lo que nos dan. Y es Dios el que nos da todo. Nadie más. Es por eso que se hace necesario, mis amigos y mis hermanos, que comprendamos cuál es nuestro problema. Ahora bien, si esto hicieron los discípulos que habían sido educados por el Señor, que recibieron un intenso aprendizaje de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, imagínense cómo estarán los demás que jamás se acuerdan del Señor. Por eso, nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, buscar a Dios a través de Jesucristo, entregarle nuestra vida a Cristo, que es el único indicado por Dios para salvarnos, reconciliarnos con Él y tener vida eterna. Seamos agradecidos a Dios por la dádiva santa que es su Hijo. Y seamos agradecidos al Señor por las bendiciones que Él derrama a nuestra vida. Si no lo conocemos, busquemos a Cristo, creamos en Él y confiemos en Él. Que Dios los bendiga.